Ya están ahí en el libro de Hechos, capítulo 16. Sucede algo bien curioso que me gustaría que ahorita lo pudiéramos ver, y por eso retomaba un poquito lo último del capítulo 15. Dentro de ese conflicto que se pudo suscitar, encontramos lo siguiente en el capítulo 16. Está hablando de Pablo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y ahorita continuamos. Pablo, aquí encontramos que por primera vez en este viaje se encuentra ¿con quién? Con Timoteo. Dentro de lo que conocemos de la palabra de Dios, o de lo que ustedes conocen, si yo les preguntara quién es más conocido, Timoteo o Juan Marcos. Timoteo, de alguna manera tal vez se nos viene a la mente luego Timoteo. ¿Por qué? Porque inclusive hay 2 cartas escritas que Pablo le dio a Timoteo. Miren, lo que debemos de entender todos nosotros es que tenemos un Dios muy bueno, muy misericordioso, pero que en un momento dado de nuestras vidas, cuando llega a salirse de nuestras vidas alguna situación, nosotros encontramos que tenemos un Dios que nos lleva a cumplir nuestra meta. Nosotros encontramos más adelante en una de las cartas que Pablo escribe a los Corintios que Juan Marcos después andaba también con él. Y sin embargo, sucede algo, y cada uno de nosotros debe de entender algo. Dios ha puesto un principio y una meta de nuestras vidas. Somos nosotros los que en ese camino o llegamos a la meta, o por ahí queremos tomar otros atajos, o nos vamos por diferentes lugares, y tal vez de alguna manera lleguemos así como de panzazo, ¿no?, al cielo con 6. Pero el asunto es, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra? Juan Marcos se vuelve a mencionar, pero nunca tanto como Timoteo. Timoteo se convirtió como en el hijo que Pablo adoptó, en el cual Pablo se vació en Timoteo. Juan Marcos también era un joven, lo cual indicaba que Pablo había tomado a este joven, a Juan Marcos, para enseñarle todo lo que él sabía, vaciarse a través de él, tomarlo como un hijo y dejarlo obviamente de encargado de iglesias. Pero Juan Marcos, en un momento dado de su vida, dijo: esto no tiene nada de malo, que yo extrañe a mi papá y a mi mamá y yo me quiero ir. Y efectivamente no tuvo nada de malo, en el sentido de que pues, ¿qué puede pasar? Digo, ¿qué pecado es ese? Pues no es ningún pecado. El único problema es que él ya no volvió a estar tan cercano a Pablo, y no se vuelve a mencionar tanto en la palabra de Dios, o al menos tanto como Timoteo. Aquí encontramos como Pablo toma a un joven, el cual, escuchen, todos los de alrededor, ¿cómo hablaban de Timoteo? Todos daban buen testimonio de Timoteo. Cuando Pablo, imagínense que en esta iglesia se congregaba Timoteo, y Pablo se ponía a platicar con los de panderos. Decía: oigan, y aquel joven que se ve, uy, no, ese joven hombre es bien entregado, mira, es esto y es aquello. Y luego Pablo venía y platicaba con los de alabanza. Oigan, y aquel joven que se ve, no, hombre, ese es aquí el más entregado, el más apasionado. O sea, todo mundo daba buen testimonio de Timoteo. Aquí el asunto es que si una persona se dedica a preguntarle a todos los que están alrededor de nosotros, si pidieran referencias de nosotros, ¿qué podría decir el que está a tu lado? O sea, no me lo tienen que decir, ¿verdad? Nomás pregunto de qué es lo que todos los demás hablarían respecto de nosotros. Porque de Timoteo todos daban buen testimonio de él. No había alguien que dijera: no, pues mira, yo a Timoteo como que lo conozco por ahí, que esto, que aquello. No,
Todo mundo daba buena referencia de Timoteo. Ahora, ¿por qué creen que daban buen testimonio de Timoteo? Porque tenía un buen testimonio. No había nada de lo cual lo pudieran acusar o tachar. Entonces, cuando tú y yo tenemos un buen testimonio en nuestras vidas, entonces los demás van a dar un buen testimonio de nosotros. Cuando no, obviamente va a haber algunos que tal vez den un mal testimonio de nosotros. Pero no depende, bueno, podría depender, les pregunto, tal vez en un momento dado de que a alguien le caigamos mal. Ahí podría ser. Y sin embargo, aun cuando le cayéramos mal a alguien, si no hay nada que nos puedan decir, no podría decir algo en contra de nosotros, ¿o sí? Bueno, a lo mejor podríamos ya irnos a extremos y entender que sí, a lo mejor puede haber gente de a tiro ya muy mala que mienta, que diga y cosas así, ¿no? Pero se supone que cuando una persona está dando un buen testimonio, los demás van a hablar de ese buen testimonio que está sobre su vida. Y Pablo decide tomar como su hijo a Timoteo, y a través de Timoteo se va a vaciar. Pablo le va a enseñar todo lo referente al cristianismo para que él pueda enseñar también a los demás y dejarlo encargado. De hecho, Timoteo se convirtió en pastor. Pablo se vació en él. Juan Marcos de alguna manera siguió dentro del cristianismo y se logra mencionar por ahí en algunos viajes, pero Timoteo tomó una fuerza muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese instante, Dios tenía una persona que estaba usándolo por su radicalidad, y esa persona era Pablo. Así que cualquiera que estuviera cerca de Pablo iba a causar un gran impacto también a su alrededor, obviamente siempre y cuando tuviera un corazón dispuesto a recibir esa enseñanza que Pablo también quería darles. Timoteo se convierte en el hijo de alguna manera adoptivo de Pablo, y en el cual le va a enseñar todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y luego entonces continuamos, porque aquí nos quedamos donde dice versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿Timoteo estaba circuncidado, sí o no? No, hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el papá era ¿qué? Griego, lo cual significaba que él no dejó que se circuncidara a Timoteo de pequeño. Él era la autoridad en casa y él no permitió que se circuncidara. Aunque la mamá era judía, a ella le enseñaron que dentro del matrimonio quien tiene la autoridad es el hombre, por la misma enseñanza de la Escritura. Entonces, en ese sentido, ella tiene que obedecer al esposo y no lo circuncida. Cuando Pablo lo encuentra, acabamos de ver en el capítulo 15 que no necesita un gentil circuncidarse. La pregunta es, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? Por causa de los judíos. Pero ¿cuál es la razón? O sea, me refiero a que si van a ir a compartirle a los judíos, pero de eso no depende la salvación de Timoteo. Timoteo ha sido salvo por la gracia de Cristo. Y sin embargo, Pablo decide circuncidarlo porque van a ir a los lugares donde están los judíos. Era la costumbre de ellos, del pueblo judío. Hay una razón obviamente muy poderosa dentro de esto, y era el poder alcanzar al pueblo judío. ¿Qué pasaba si ellos llegaban con el pueblo judío y decían: a Timoteo lo conocemos, él es de padres griegos? No aceptaban que les pudieran hablar, no se podían acercar con ellos. Pablo, tratando de evitar este conflicto con ellos, lo que hace es circuncidar a Timoteo
para poderles decir, él también está circuncidado, no hay ningún problema de que enseñe a los demás. Ahora, aquí nosotros encontramos que entonces es muy importante a veces la identidad con los demás. Pero estos tipos de versículos, mucha gente los ha sacado de contexto y, como dicen, han confundido la gimnasia ¿con qué? Con la magnesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente toma estos versículos y dice, ¿ves? Timoteo no se debía de haber circuncidado, pero se circuncidó para poderle predicar a los judíos. Y este tipo de pasajes hay mucha gente que yo he escuchado que los toma de pretexto para decir, ¿ves? Yo tomo para compartirle a mis amigos los borrachos. Por eso tomo, no creas que es porque yo quiero, o sea, no, nada más tomo para compartirle a mis amigos. ¿Sabes qué? Yo me drogo, pero no es porque yo quiera, es que mis amigos que se drogan, yo me drogo para poderles llegar. Estamos confundiendo la palabra de Dios respecto a lo que está haciendo, por ejemplo, aquí Pablo, y que no tiene nada que ver con lo que a veces nosotros usamos de excusas en nuestras vidas. Pablo no está hablando respecto al pecado, no se trata de hacernos igual a los demás en relación al pecado. Se trata de tener una identidad en algo en lo cual no nos afecte. Un misionero hace muchos años, él de Inglaterra, llamado Hudson Taylor, tenía el llamado para ir a misiones en la China. Pero en la China los hombres andaban todos rapados de aquí de la parte de enfrente, todos rapados. Y lo que usaban era se dejaban crecer el pelo de acá atrás y se hacían una trenza. Entonces llegaban a tener las trenzas bastante largas y todo esto se lo rapaban. Hudson Taylor, él creciendo en Inglaterra, pero cuando se va para allá, lo primero que hace es ver cómo vivían ellos en relación a su ropa, costumbres, en relación a algo que no le afectara, obviamente en pecado en cuestión de la fe. Hudson Taylor lo que hace es que se viste como ellos, con una túnica como ellos lo usaban, y lo que se hace es que se rapa todo el cabello, la parte de enfrente. Solamente se deja un pequeño circulito atrás, pero como llegó con el cabello corto, ¿saben lo que hizo? Fue a un lugar a comprar una trenza y se la pegó. Y entonces cuando la gente lo veía llegar a él, a Hudson Taylor podía compartirles porque él se veía igual que ellos, pero lo hacía por amor a ellos, para que no lo rechazaran, para que pudieran recibir ese mensaje. Ese es algo parecido a lo que hace Pablo con Timoteo. No cuando hacemos algo de pecado, de que mis amigos, mi familia están haciendo pecado, entonces yo, para que me escuchen, me voy a hacer igual que ellos. Pues no. Tenemos nosotros la oportunidad de compartirle a mucha gente, y cuando para alguien puede haber algo que nos separa en relación a no sé, a veces a un estilo de ropa o de alguna situación así, nosotros por amor a ellos y para que podernos acercar, podemos hacernos como ellos, pero en esos términos, no en términos del pecado. El pecado delante de los ojos de Dios sigue siendo pecado. Así que esa es la razón por la cual Pablo circuncida a Timoteo. Y dice versículo 4, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Recuerdan qué ordenanzas eran las que los apóstoles habían dado? A ver, ¿quién me las recuerda? Que se guardaran de ídolos, todo lo referente a ídolos, de ahogado y de sangre, pero les falta una. ¿Cuál es? De fornicación. Todo lo relacionado a un tema sexual, esas 4 cosas tenían ellos que guardarse. Entonces lo que dice en el versículo 4, que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Iban entregando en las iglesias en lo que ellos habían acordado
para que no tuvieran cargas mayores dentro del cristianismo. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias estaban siendo fundamentadas en una fe, en la fe en Dios, en continuar para Dios, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo que estaban logrando ellos, que cada día se estuvieran multiplicando, cada día hubiera más cristianos en la fe. Todo esto obviamente Dios era el que trataba con los corazones. Siempre hay muchísima gente que escucha el evangelio todos los días, y sin embargo hay gente que ya el corazón lo tiene tan cerrado que muchas veces lo que ve es, cuando les hablan tal vez de Dios, ¿qué es lo que ven? Ven muchas cosas, ven religión, ven negocio, ¿qué más ven? Hipocresía. O sea, hay una serie de cosas que cuando la gente habla de Dios, o sea, lo relacionamos a todo lo que es malo, y entonces cerramos nuestro corazón y ya no escuchamos la palabra de Dios. Así que día con día hay muchos que están escuchando la palabra de Dios, y Dios está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de que abramos nuestro corazón y la podamos obrar o poner en práctica. Dice en el versículo 6: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién le prohibió a Pablo y a Timoteo predicar la palabra de Dios ahí en ese lugar? El Espíritu Santo. Miren, hay mucha gente, específicamente testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es ¿qué? Es una fuerza activa. Yo les pregunto, ¿una fuerza activa te habla? ¿Una fuerza activa te hace esto? Dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo hoy en día está dentro de la iglesia, y nadie como Él cuando se trata de dirigir a la iglesia y de decirnos por dónde tenemos que ir. Yo recuerdo mucho cuando me estaban compartiendo del evangelio, y les compartía un poquito, les he compartido un poquito de todo eso que sucedió en mi vida. Pero de lo que yo recuerdo respecto al Espíritu Santo fue cuando compartiendo yo en la casa acerca de Jesús, me dijo mi mamá: ¿sabes qué? Ya déjate de cosas y mejor ve con tu abuelita. Tu abuelita te va a dirigir, ¿verdad? Mi abuelita al día de hoy está muy apegada a todo lo que es la iglesia, específicamente aquí el santuario. Entonces cuando yo voy con mi abuelita, porque me estaban compartiendo, no había algo, yo todavía no había conocido a Dios, pero sí empezaron a surgir muchas inquietudes en mí cuando me empezaron a compartir. Así que yo voy con mi abuelita y le digo: abuelita, pues mire, me están diciendo esto y esto. Y me dice: ay, mi hijo, no te apures, va. Y agarró y me llevó hasta dentro del santuario, no sé a dónde me metió, va, y me llevó con un sacerdote, va. Y ahí estuve platicando un buen rato con el sacerdote, y pues yo haciéndole muchas preguntas de todo lo que me estaban a mí compartiendo. Y me acuerdo que al final, porque pues no me complacía ninguna de las respuestas, va. Entonces me acuerdo que el sacerdote le dijo a mi abuelita: ¿sabe qué? Yo llego a la conclusión de quién sabe qué hizo usted, hermana, para que haya tenido un nieto así, ¿verdad? Así que mi abuelita se fue nos salimos de ahí, llegamos a la casa, y me dijo mi abuelita: mira, ¿quieres saber una cosa? ¿Quieres saber de verdad a alguien que te dirija? Me dijo: pídele al Espíritu Santo que te dirija. Esto me lo dijo mi abuelita. Y yo dije: el Espíritu Santo, ¿y quién es el Espíritu Santo? No, yo ni idea, ¿no? Y me acuerdo cuando me invitaron la primera vez a la iglesia. Ok, ahí está el sonido de la trompeta. Cuando me invitaron por primera vez a la iglesia, ¿saben lo que
Lo que pasó, ok, ¿qué les estaba diciendo? Que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, me acuerdo que el pastor que estaba predicando era un gringo y estaba hablando bien mocho. Y entonces yo dije, bueno, al menos no está tan aburrida hoy la reunión. Me tenía riendo como hablaba, ¿no? No entendía nada de lo que estaba diciendo, pero como hablaba medio mocho el español, pues al menos me estaba riendo. Pero justo ese día él termina de predicar, quién sabe de qué predicó, pero termina y dice, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga para que nos guíe. Yo dije, ¿qué? El Espíritu Santo, mi abuelita me dijo que el Espíritu Santo. Y entonces estando ahí, cuando me dicen eso, la persona que ahí me había invitado a la iglesia agarró, se paró y se fue. Y yo dije, ¿qué falta de educación? Pues si yo soy el invitado, ¿cómo me va a dejar aquí, verdad? Y entonces yo me molesté. Yo dije, bueno, tenía dos opciones. Una era salirme yo molesto, porque la persona que me había invitado había pasado al frente y me había dejado ahí solo en un mundo de gente, la verdad, bien rara, ¿va? Que ¿a poco no son raros ustedes? ¿Verdad que? Somos, ¿verdad? Somos bien raros. Entonces imagínense, para cuando alguien nunca ha ido a una iglesia cristiana, ¿va? Como yo, así los veía todos como que, estos por qué brincan, ¿no? Y estos por qué hacen estos. Imagínense, nunca en la vida había ido a una iglesia cristiana. Entonces estando ahí, yo veo que esta persona pasa al frente y yo me quedo, dije, no puede ser, me quedé con toda esta gente que no conozco. Y entonces fue cuando tomé la decisión, o me voy de la iglesia o paso al frente. Pero yo dije, yo no me quedo aquí sentado. Siempre he sido así, un poquito de carácter, como decir, pues yo quiero saber qué onda. Entonces ese día tomé la decisión y en lugar de salirme, agarré y pasé al frente. Así que cuando estuve allá al frente, yo llegué con el pelo largo, abajo del hombro, todo greñudo, lleno de pulseras, pantalones rotos. Ese día llevaba una camisa sin mangas, abierta casi hasta el ombligo. Ya saben, ¿no? Cómo se siente uno cuando está chavo, ¿va? Y fue bien curioso, pero yo nomás me acuerdo que se me acercaron como 20 personas a orar por mí. Yo dije, yo creo que pues me ven como un demonio, algo así, ¿no? Yo decía... el asunto es que cuando yo estaba ahí, me dice el pastor, levanta tu mano y dile a Dios lo que tú sientes y lo que tú quieres. Y yo dije, ¿en serio? Pues si Él dice, está bien, ¿va? Así que yo levanté mis manos porque me dijo, y mi oración porque Él me dijo, di lo que tú sientes, no tienes que decirle nada raro a Dios, dile lo que tú sientes. Así que yo agarré y mi oración, lo recuerdo perfectamente, fue, Señor, no sé qué estoy haciendo aquí en medio de esta gente que está loca. Nunca había estado en un lugar así, Dios, pero una cosa sí te quiero decir, Señor, si tú estás aquí, hoy quiero sentirte. Si tú eres real, y esa historia que me han platicado de que diste tu vida por mí, que yo la he visto en las películas y me lo ha platicado mi abuelita y mi mamá, y yo hoy quiero saberlo, quiero saber si es real, Dios. Y ese día fue el día que yo tuve el encuentro con el Creador, y Dios me mostró que todos aquellos que estaban locos eran los más cuerdos. Y entonces yo quise volverme loco y volverme cuerdo. Así que gracias a Dios de eso ya hace casi 20 años, cuando tuve aquel encuentro con Jesús. Pero no se me olvida esto, el Espíritu Santo. Cuando tú y yo podemos buscar a Dios y decirle, Espíritu Santo, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Saben cuál es la mayoría de las veces por qué nos metemos en problemas los cristianos? Sí lo sabemos, ¿va? Su silencio los delata. Porque no buscamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en nuestras vidas. Él está presente en medio de la iglesia cristiana el día de hoy. Jesús lo prometió. Es más, Jesús dijo, hasta les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no vendría el Consolador a la iglesia. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue estando presente en nosotros.
Solo que nosotros nos hemos creído más sabios, solo que nosotros nos hemos creído más inteligentes y ya no pedimos consejo a Dios. Ya no le decimos para dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Y bueno, iba a contar un testimonio que me platicaron hace ratito en la mañana, pero mejor pregunto y ya después se los cuento. Pero estuvo divertido, bueno, me hizo reír, aunque para ellos no fue tan divertido, ¿verdad? Lo que vivieron, pero qué importante es estar pidiendo dirección a Dios hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Así que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, no llegaron a Misa, ¿va? Sino a Misia. Dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se los permitió. O sea, los apóstoles agarraban y decían: ok, no nos dejó aquí el Espíritu Santo, pero vamos a esta otra. Y llegaron ahí, ¿qué les dijo el Espíritu Santo? No, tampoco. Ahora, lo que no nos menciona aquí es exactamente cómo es que se lo prohibió. Pero ¿alguna vez a alguien de ustedes le han dicho a alguna persona: ay, todo se lo achacas a Dios tú? ¿Sí? Que si se van por la calle, ay Dios, ya me andaba cayendo, otra vez Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con que te ibas a tropezar, va? Y despertamos en la mañana y gracias Dios por este día. ¿Y qué tiene que ver Dios con que te hayas despertado? Lo que no entendemos es que Dios está en todas las cosas, en todo lo que nosotros hacemos. Él está presente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender y ver es que Dios está presente en todo lo que nos está aconteciendo. ¿Cuántas veces no ha pasado algo en tu vida que tú no querías y has podido decir: el Espíritu Santo me habló y me enseñó a través de esto que tal vez estaba haciendo algo mal o tal vez estaba haciendo algo bien? O tal vez yo quería hacer esto, pero el Espíritu Santo me dijo que no. Entonces, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo está a nuestro alrededor y nos está guiando y nos está dirigiendo y nos está enseñando. Esa es la presencia del Espíritu Santo tan increíble. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Un varón, una visión. Encontramos ahí a Dios hablándole a dónde era que quería que fuera él. Así que Pablo lo entiende y dice, versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para ver que les anunciásemos el Evangelio. Miren, dentro de todo esto tenemos que tener en claro que hay muchas cosas que pueden venir de Dios y otras cosas que no. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un cristianismo muy céntrico, muy maduro, para poder entender cuándo Dios nos está hablando y cuándo no. ¿Alguna vez has soñado, tal vez, no sé, que te avientas de un barranco y te despiertas aventándote al barranco? O sea, ¿te has despertado y te has ido a aventar a un barranco porque dijiste: ay, Dios me dijo que me aventara? No. Tal vez ese día en la noche cenaste mucha pizza, ¿no? O algo y te vino esa pesadilla. O sea, no todo lo que soñamos o lo que vemos tiene que ver de parte de Dios. Por eso les digo que aquí depende mucho de la madurez que vamos obteniendo como cristianos y empezamos a entender cuándo es que Dios nos está hablando. Y no lo tomamos todo como que de parte de Dios. O sea, todo lo que soñamos, todo lo que vemos no tiene que ser precisamente algo de parte de Dios. Por eso es bien importante que nosotros estemos buscando a Dios, diciéndole: Señor, vi esto o sentí esto, dime tú, viene de ti, qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. Porque si no, nos la vamos a pasar todo lo que sintamos o veamos, digamos que viene de parte de Dios y tal vez
tal vez no es así. Pero en esta ocasión Pablo, cuando ve esa visión, entiende que Dios los está llamando a Macedonia. Y dice versículo 11: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿En qué lugar se quedaron algunos días? ¿En Filipos? En Filipos, que era una ciudad de Macedonia, y dice que ahí había una colonia. Bueno, cuando se refiere a que era una colonia, era al ser un lugar de gentiles, había una colonia de judíos, del pueblo hebreo, y ellos siempre trataban de buscarlos. Y dice que en aquel lugar estuvieron algunos días, y dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Dónde se juntaban ellos a orar? Junto al río. La pregunta es, si era una colonia del pueblo judío, ¿por qué no tenían una sinagoga? ¿Saben que había una regla para poder abrir una sinagoga dentro de Israel? Bueno, no dentro de Israel, me refiero a sinagoga donde se adoraba a Dios. Tenían que tener como mínimo 10 varones para poder abrir una sinagoga. Esta era una colonia. O sea, hagan de cuenta que aquí en San Luis hay una colonia de ¿qué? De alemanes, ¿va? Y tal vez ellos, en lo que puedan creer o algo, según lo que dicten sus reglas dentro de su religión o lo que sea, es que abren o no abren algún lugar para adorar. En el caso de ellos, se juntaban junto al río porque no tenían una sinagoga, lo cual indicaba que al menos no tenían 10 varones que fueran responsables dentro de un hogar, porque aparte eran 10 varones que fueran, ¿cómo se dice? Padres de familia y que estuvieran atendiendo una familia, y entonces podía abrirse una sinagoga. Al no haberla, lo más seguro es que, bueno, no lo más seguro, vamos a leer más bien lo que dice en el 13 una vez más: un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Por qué día de reposo? Porque el pueblo judío, recuerden, era su día en el cual descansaba y era el día en el que buscaban a Dios. Por eso salieron ese día, pero no fueron a una sinagoga porque no había, sino que dice que fueron junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos ¿a quién? A las mujeres que se habían reunido. O sea, es algo bien curioso, pero siempre ha pasado lo mismo. ¿Saben quiénes se acercan más a Dios? Las mujeres. ¿Saben qué estaban haciendo estas mujeres al lado del río? Se juntaban a leer la escritura, se juntaban a comentar la escritura, se juntaban a orar a Dios. Era la forma en como ellas se juntaban ahí alrededor del río, porque los varones no, pues de alguna manera no querían, ¿verdad?, buscar a Dios. Pero ahí encontraron ellas a este grupo de mujeres muy valientes buscando a Dios. Vean cómo Dios tiene planes, y dentro de ese grupo de mujeres tal vez no sabían. Miren, cuando las mujeres siempre que son muy valientes y hacen muchas cosas para Dios, Dios de alguna manera siempre les tiene sorpresas para ustedes. Cuando las mujeres son esforzadas, valientes, están buscando a Dios, de alguna manera Dios va a estar ahí. Y ellas salieron, para ellas iba a ser una reunión normal, iba a ser otro día normal, pero no en los planes de Dios. Vean lo que pasó, versículo 14. Ellos llegan obviamente con estas mujeres, y dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora ¿de qué? De púrpura. La púrpura era una tela que vendían en aquel lugar, que por su color era muy cara.
Este tipo de tela se vendía muy cara y Lidia era una mujer vendedora de este artículo muy caro. Al ser un artículo muy caro, lo que se da a entender es que Lidia, en este comercio que se dedicaba a vender telas muy caras, era una mujer de dinero. Era una mujer que le iba bien. Al vender cosas o tela cara, tenía buenas ganancias ella. Y hace esta aclaración aquí el escritor de Hechos, ¿verdad?, que es Lucas. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento ¿a qué? A lo que Pablo decía. Ahora, ¿a qué relato les recuerda esto? Lidia es ¿de qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad es? ¿De dónde? No era de esa. Vivía ahí, pero dentro de ese lugar dice que había una colonia. ¿Una colonia de qué? ¿De qué? Ok, bueno, más bien pertenecía a Roma, pero lo que ellos era una colonia de judíos, o sea, de hebreos. Ellos eran como gentiles toda la ciudad, y lo que había era una colonia de judíos. Entonces ella por eso dice que salía ese grupo de personas a adorar a Dios. Pero bien curioso, no habían alcanzado a conocer todavía a Dios en su plenitud. ¿Por qué? Porque no habían conocido al Hijo. Y por eso les digo que ese día para ellas iba a ser algo diferente. El caso de Lidia es algo parecido al caso de Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio? Aquel varón temeroso de Dios, pero que todavía no había conocido a Jesús. Y Dios mandó a Pedro para que le predicara. Mientras ellas están ahí, ellos están predicando. Dice versículo 14 una vez más: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No sé si les llama la atención esta parte este versículo. Pero ¿quién hizo que el corazón de ella estuviese atento? Dios. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces no les gusta estar atentos a lo que dice el pastor? ¿Y qué tiene que ver cuando ustedes están atentos? Dios ha dispuesto el corazón de ustedes para poder aprender. Muchos de ustedes desde aquí arriba se ve bien padre, porque muchos de ustedes están al filo de la silla, así como que quieren a ver qué más va a decir, ¿no? Mientras que otros, adivinen cómo están. Están orando. ¿Están orando o están viendo dentro de sí? ¿Va? Están en esa meditación profunda, ¿va? Pero ¿saben quién es el que produce eso? Es Dios. Y lo que aquí menciona es que esta mujer Lidia estaba atento a lo que Pablo estaba enseñando. Ella o Dios ya tenía un plan con ella y hizo que su corazón se pudiera abrir a la palabra de Dios, a recibir el mensaje de salvación de su Hijo Jesucristo. Así que esta mujer estuvo atenta a lo que Pablo decía, y dice versículo 15: y cuando fue ¿qué? Bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué hizo? Nos obligó a quedarnos. Sutilmente, como todas las mujeres. Ahorita nos platicaba Marichuy, nunca se enojan. O sea, nada más es el calor, el sol, ya saben. Pero los obligó a quedarse en casa. ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¿Cuándo fue bautizada? ¿Por qué no batallaron en bautizarla?
dos cosas. Una, Dios abrió su corazón y ella dijo, yo me quiero bautizar. Y número dos, no batallaron en bautizarla porque estaban a un lado de un río. Así que dijeron, ok. Cuando ella sale ya como una nueva creyente, como una nueva persona en Cristo, ella se levanta, sale y dice, hermanos, los invito a que se queden en mi casa. O sea, no los quiero obligar, pero más les vale que se queden en mi casa. Yo les decía en un principio, ¿ella a qué se dedicaba? Lo cual indicaba que económicamente esta mujer Lidia estaba bien. Así que traten de imaginarse de qué tamaño era su casa. Nadie ofrece su casa si no tiene dónde hospedarlos, ¿va? No le vamos a decir, no, pues se queda ahí con el perrito, no, ahí en el patio. Cuando una persona acaba de conocer a Dios y ya los ha usado a Pablo, ¿quién más iba con Pablo? ¿Quién más? Timoteo. ¿Iba alguien más? Fíjense en el versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, ¿qué dice? Vinimos. Si dice vinimos, ¿quién se está agregando a esa lista? Iba Pablo y iba Timoteo, pero si el escritor está escribiendo ahí, dice, vinimos, hay alguien que se está añadiendo a esos dos. ¿Quién es? ¿Quién? Por aquí lo escuché. Lucas. ¿Quién es el escritor de Hechos? Lucas. Si el escritor de Hechos está poniendo vinimos, quiere decir que Lucas se añadió al viaje de Pablo. Y junto con Timoteo también anduvo con ellos. Por eso es interesante el poder estar viendo o la forma en la que está escrita la palabra de Dios. Pero cuando él se incluye y dice vinimos, está dando por hecho que él también se añadió a ese viaje. Lucas, que es el escritor de Hechos. Así que versículo 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó, ahí vuelve a decir Lucas, que es el escritor, nos obligó a quedarnos. ¿Por qué Lucas escribió también Hechos y muchos de estas anécdotas? Porque él también andaba con ellos. Entonces dice versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de ¿qué? Adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Sabían ustedes que hay espíritus de adivinación? ¿A qué se dedican los espíritus de adivinación? Adivina, muy bien, no, sí, sabía que iban a estar así bien atentos. Entonces mucha gente va con esas personas que tienen ese espíritu de adivinación y tratan de alguna manera, pero al ser un espíritu de adivinación no son Dios. Es un espíritu de adivinación que trata de como de decir qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que el único que sabe lo que va a pasar es Dios. Si ustedes recuerdan una historia, Saúl, el rey Saúl, ya estaban pensando en Saúl, pero no, en el rey Saúl, no sé si recuerdan que él un día consultó a una persona que se dedicaba a esto, pero recuerdan que él fue vestido ¿cómo? Se fue disfrazado, ¿por qué? Porque era el rey de Israel. Como el rey de Israel va a ir a consultar en lugar a Dios, pues ahora sí que a una bruja, ¿no? A un adivino. Pero cuando llega con la adivina, ¿qué hizo la adivina? No se dio cuenta. Se dio cuenta hasta después. Si era un espíritu de adivinación, cuando lo vio entrar, inmediatamente hubiera sabido que era el rey Saúl, pero no lo supo hasta después, cuando entra en trance y todo ese tipo de cosas.
Pero es bien interesante saber que hay un mundo espiritual y dentro de ese mundo espiritual hay espíritus de adivinación que pueden entrar en las vidas de las personas. Y esto es algo bien importante porque vean lo que decía esta mujer. Cualquiera podría pensar que este espíritu de adivinación viene de parte de Dios. Lo único que dice es que le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Obviamente esto era como un comercio. ¿Sabes qué? ¿Quieres que te adivine? Pues te salen tanto la consulta y luego toda la de esta te va a salir en 10 consultas, ¿verdad? Y ya así, ¿recuerdan cuando iban a barrerse y hacerse todas esas cosas? Sí, así lo recuerdan. ¿Cuántas consultas les daban, verdad? Le decían, no, es que todavía no, véngase la próxima, ¿verdad? Con el dinero en la mano. Les daba gran ganancia a sus amos. Pero vean lo que decía este espíritu de adivinación a través de esta mujer. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, vean, vuelve a decir el escritor, a nosotros. ¿A quién creen que se refería? Porque estaba hablando de Pablo y de quién más. Cuando dice nosotros, se refiere a él y Timoteo. Entonces andaba siguiéndolos atrás de ellos y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía ¿por cuánto? Así que imagínense a Pablo caminando y con él ahí a Lucas y a Timoteo y atrás esta mujer. Escuchen a estos hombres, son siervos del Dios Altísimo, les vienen a anunciar el camino de salvación. Y así se la pasó varios días atrás de ellos. Tenía espíritu de adivinación. Cualquiera pensaría que ese espíritu no vendría de Dios. Sí, ¿por qué? Porque está hablando de Dios y está diciendo algo bueno. Está diciendo, escúchenlos. Ellos son los que anuncian el evangelio. Unos meses antes de partir hacia Chiapas, hace algunos años atrás, llegaron a la iglesia un par de jovencitos en ese entonces. Y me acuerdo que de las cosas que nos dijeron, era líder de jóvenes en aquel entonces, y me acuerdo que llegaron y nos dijeron, es que, mire, nosotros vemos a personas como vestidas de blanco, así de repente. Y nos platicaron que tenían ese tipo de problemas espirituales. Un día, mientras les estábamos dando la consulta, estábamos sentados, estaba sentado yo con ellos. Y de repente dicen los muchachos, se me quedan viendo así como muy asustados y dicen, ay, le digo, ¿qué pasa? Es que se acuerda que le dijimos de las personas que se nos aparecen, pero son personas así blancas, como de luz. Le dije, sí, ¿qué pasó? Están atrás de usted. Pues yo estaba sentado, ellos enfrente de mí y me dicen, están atrás de usted. Yo dije, ¿en serio? Sí, acaban de llegar y se pusieron atrás de usted. Le digo, ¿y les están diciendo algo? Y el muchacho, sí, nos están diciendo algo. Le digo, ¿qué les están diciendo? Yo de metiche, ¿para qué pregunto? Le digo, ¿qué les están diciendo? No, dicen que lo escuchemos, que usted tiene, o sea, las palabras correctas que nos va a llevar con Dios. Que lo escuchemos, que no es nada malo lo que usted nos va a decir. Pero obviamente cuando tú entiendes el trasfondo de esos jovencitos que habían llegado y de verdad traían un trasfondo muy malo, yo lo puedo relacionar a esto. Un espíritu de adivinación que ellos traían muy fuerte y que les estaban como guiando o dirigiendo su vida. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Lo que nosotros encontramos aquí, porque fue lo que yo hice, orar por ellos, por libertad. Versículo 18, esto se hacía por muchos días, o sea, al andar gritando atrás de ellos, dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma
ora. Así que Pablo no se anduvo con cuentos, agarró, se volteó y dijo: en el nombre de Jesús te sales de ella. A ese espíritu de adivinación lo echó fuera de aquella mujer. Entendía él que obviamente no era algo que venía de Jesús, y por eso en el nombre de Jesucristo lo echa fuera a aquel espíritu. Pero versículo 19, Pablo aquí se va a encontrar con un gran problema, porque dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ¿qué? O sea, para ellos, ¿qué era todo eso? Dinero, ganancia. Así que ellos ven que se va su ganancia ahí volando con aquel espíritu. Lo que hicieron es que dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Así que entendemos que era una ciudad que estaba bajo el dominio de Roma, y que en su mayoría eran gentiles. Encontramos que había una colonia de judíos que fue donde se convirtió Lidia, pero todos los demás eran gentiles, no conocían de Dios. Así que los presentan ante los magistrados y les dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Quiénes eran los magistrados? Por lo regular en cada ciudad había dos, y se referían a que eran los jueces, los que determinaban qué era lo que se tenía que hacer dependiendo del caso que se presentara. Así que por eso los llevan ante los magistrados, que son como los jueces, y les dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No querían ¿a quién? A los judíos. Por eso les dicen: estos hombres, siendo judíos, están alborotando nuestra ciudad. No los querían ahí. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Así que les están diciendo: estos hombres nos están enseñando cosas que no son lícitas. ¿Cómo qué? Pues adorar al único Dios verdadero. ¿Ellos qué les gustaba? Pues adorar ya vimos, hasta espíritus de adivinación, demonios. Para ellos, mientras les diera ganar dinero, pues estaba bien. Así que les dice: nosotros como romanos, ellos tenían muchos dioses, adoraban a diosas y a dioses, y pues dicen: estos hombres nos están enseñando costumbres, algo que en Roma no se permitía. Dice en el 22 que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron ¿qué? Les pregunto, ¿aquí dice que hubo un juicio? Nomás les dijeron lo que habían hecho. ¿Y qué hicieron los magistrados? Les rompen las ropas a Pablo y a Timoteo. ¿Y qué les pasa? Les ordenan azotarlos con varas. Así que se los llevan y los empiezan a azotar con varas. ¿Por qué? Porque hicieron libre a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Qué increíble. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sufrir varazos por predicar la palabra de Dios? Eso, al menos hay uno. ¿Y cuántos de nosotros podríamos sufrir qué otra cosa? Por causas de Dios. Hoy en día se supone ya no hay, pero si existiera una isla de caníbales, ¿cuántos de ustedes dirían: yo voy a predicarle a los caníbales? Digo, los caníbales sabrían a qué saben los cristianos. O sea, lo que voy es: ¿cuántos de nosotros, aún sabiendo que va a haber algo de por medio, una consecuencia negativa, seríamos capaces de hacerlo?
¿Cuántos de nosotros, sabiendo que hay una isla donde la han aislado por cuestiones de una enfermedad que los está matando, tal vez algún cristiano que se entere y diga, no puede ser, ¿cómo que se están muriendo sin Dios? Y tú te atreves a irte, pero sabes que tal vez Dios también en ese lugar vas a morir. O sea que Dios no va a hacer algo extra a lo mejor para salvarte, pero sí te quiere llevar ahí para que estés con ellos y les prediques el mensaje. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que hay una consecuencia no agradable y no bonita? Porque ¿saben lo que se predica hoy en día en el cristianismo? Solamente mensajes de prosperidad. Tú acércate a Dios y tendrás una gran mansión y muchas cosas, todo referente a la prosperidad. ¿Tú crees que había alguien más convertido o un cristiano más radical que Pablo? Y entonces, ¿por qué no vivía en una residencia? Por amor a las almas. Y él no lo veía como algo difícil o duro. Él sencillamente sabía que tenía que obedecer a Dios. Los llevan a azotarles con varas. Y escuchen lo que dice el versículo 23, subrayen esa parte, porque dice, después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto será mucho? O sea, cuando el escritor dice que los azotaron mucho, pues creo que fue mucho. Esto indicaba obviamente sangre en sus espaldas, en sus cuerpos, por los azotes, todo nada más por predicar el evangelio y por echar fuera a un demonio de una persona. No más por eso lo están azotando a ellos. Esto es increíble, pero después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿cómo? O sea, ¿qué significa con seguridad? Doble candado, 3 chapas y muchos guardias. Tal vez ya habían escuchado hablar. ¿Se acuerdan de alguien que Dios haya liberado de la cárcel? ¿A quién? A Pedro. ¿Recuerdan cómo a Pedro lo liberó? Tal vez ya habían escuchado de cómo Dios liberaba a sus hijos. Así que los ponen en la guardia y dicen, ¿saben qué? Pero asegúrenos, no nos vaya a pasar lo que la otra vez, ¿verdad? Y dice versículo 25, en el 24, o sea, lo mandan con un guardia de seguridad y dice, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo ¿de qué? De más adentro, y les aseguró ¿qué? Los pies en el cepo. Lo que hacían era atorarles los pies, los tobillos en esta posición, que tenían que estar abiertos los pies. Esto producía graves calambres en los prisioneros por la posición en los que los ponían. A Pablo, a ellos, estos primeros cristianos, los azotaron, estaban sangrando y no los llevaron a una cárcel donde entraba tantita luz. ¿Saben a dónde los llevaron? Había varios lugares, pero a ellos los pasaron hasta el fondo, al de más adentro, porque la instrucción era asegúralos. Así que los pasan al lugar más adentro, al más profundo, y ahí el carcelero agarra y les pone candados en sus pies y los pone ahí en el cepo, para que empiecen pues de alguna manera también a tener calambres. No había manera en el que se fueran. Trata de imaginarte, te golpearon, te azotaron, te llevan hasta lo más profundo de la celda, en la celda más oscura, te pusieron grilletes en los pies y ahí estás atorado. ¿De qué te dan ganas de hacer? ¿Saben cómo estaríamos nosotros? Sean honestos, pero ¿cómo estaríamos? Llorando, llore y llore. Estaríamos diciendo, Dios, me abandonaste, Dios, esto no te lo perdono.
Tú me prometiste estar conmigo todos los días, Dios. Y mira, por andar ayudando a los demás, estoy todo sangrado, me metieron en lo más profundo, en este lugar oscuro. Y estoy con los pies atados. Pero escuchen lo que ellos hicieron, versículo 25. ¿Pero a qué? ¿Qué haces tú a la medianoche? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? La verdad, yo no duermo, yo ronco. Estás golpeado, estás sangrado, estás con heridas, estás en lo más profundo de la cárcel, estás atorado en tus pies y es medianoche. ¿Qué te dan ganas de hacer con todo eso ya a medianoche? Mínimo descansar, mínimo dormir. Después de una golpiza salvaje y de algún otro reclamo a Dios de por qué lo permitió, tal vez lo que quisiéramos sería dormir y descansar. Claro, ¿cómo descansar estando ahí con cadenas? Pero al menos tratar de descansar. Pero dice que ellos, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas cantaban ¿qué? Y escuchen qué dice, ¿y qué? Los presos los oían. ¿En qué cárcel estaban? En el del fondo. ¿Y quiénes los estaban escuchando cantar? Yo diría, no manchen. ¿Cómo estos hombres con heridas, golpeados? Miren, bueno, acabo dicen que siempre tiro pedradas, ¿no? Pónganse sus cascos, muchachos. Conste que hoy estoy avisando, pónganse cascos de una vez todos, ¿no? Si aquí, que no estamos en la última prisión, nadie nos ha golpeado, ¿saben cómo cantamos? Bueno, creo que la pedrada los dejó mudos, ¿verdad? Sí. A medianoche, sin instrumentos. ¿Y qué estaban cantando? Himnos. Ya había himnos en aquel entonces. Muchos de esos himnos estaban basados en los salmos. No tenían amplificadores, no tenían micrófono, no tenían batería. Estos hombres que parecían no deberían de estar cantando, pues es medianoche y aparte están golpeados. Es más, yo no sé por qué nos tratan así Pablo y Silas. Son malas gentes, ¿a poco no? Nos hacen sentir bien gacho, ¿o no? O sea, si ya van a cantar, al menos que cantaran quedito, para que no nos hagan sentir mal a esta generación. Al menos que dijera, cantaron, pero nadie los escuchó. ¿Ah? Así nosotros nos sentiríamos más a gusto, ¿no? Así ya podríamos decir, no, pues cantaron como yo. Echó a la mar los carros del mar. No, estaban a grito abierto Pablo y Silas. ¿Qué les pasa a estos cristianos? ¿Qué no saben Pablo y Silas que eso es ser qué? Nadie les ha dicho que eso es ser religioso. Nadie les ha dicho que eso es ser extremista, que eso no se debe de vivir en el cristianismo. No les enseñaron que los himnos se cantan con decoro, nada de gritos. ¿Quién discipuló a Pablo y a Silas? Y la otra es, ¿quién nos discipula a nosotros? Medianoche, sangrando, en una posición nada bonita, están cantando a todo lo que dan. ¿Cuántos de ustedes te has subido a un camión y escuchas al que se sube, va, el Kevin, va, con su o sea,
El Brian, ¿no? ¿Cómo? Pero, y nunca sabes si se sube un cristiano al camión. ¿Por qué? Qué vergüenza cantar, imagínate que los demás me escuchen, ¿no? Ahora, o sea, si quieres que cante, canto la de moda. ¿Cuál es la de moda? No os hagáis, se quedaron, ya iban no me voy a quemar, dijeron, y se aguantaron, va, las ganas de decir cuál era. Y empiezan a decir, despacito. Ya, ¿verdad que sí? Pues aunque no lo crean, nunca la he escuchado. De verdad sé que por todos lados se anuncia y se dice. Ni siquiera he tenido ganas de escuchar a ver qué es lo que están diciendo. Una vez les pregunté a los jóvenes qué era lo que decía esa canción, y rapidito aquí me lo dijeron un miércoles, ¿verdad?, de lo que hablaba esa canción. Pero qué triste que hoy en día la gente, para hacer las cosas malas, no se esconde y no se oculta. Qué triste es que los cristianos ya no queremos ser como Pablo y Silas. No estamos a medianoche. ¿Sabes dónde estamos? Estamos a mediodía. No estamos latigados, estamos bien desayunaditos, bien comiditos, con muchos ánimos, con muchas fuerzas, y ni así queremos cantarle a Dios. ¿Qué tal si el vecino nos avienta piedras? No sé qué puedas sentir tú cuando ves a los cristianos como Pablo y Silas, y cuando nos podemos comparar a nuestra generación. Para nosotros es tener todo esto, es una alabanza que adora a Dios en espíritu y en verdad. Para los antiguos, para los primeros cristianos, no podían tener nada de esto, ni un amplificador, ni un micrófono, ni una bocina, nada. Pero ¿saben qué tenían? Un corazón apasionado por aquel que los había rescatado. Esos hombres no le reclamaban a Dios si les venía una enfermedad. Esos hombres no le reclamaban a Dios si los azotaban. Esos hombres no le reclamaban a Dios si les atornillaban los pies ahí en lo profundo de una cárcel. Esos hombres lo único que tenían en su corazón era una pasión para cantarle a Dios. Yo te pregunto hoy en día, ¿cuántos cantantes de los cristianos podrían estar así? De aquellos que llenan estadios, de aquellos que están enfrente de multitudes y que pueden danzar enfrente de multitudes, pero estando allá en lo secreto. ¿Cuántos de ustedes allí en su cuarto pueden brincar sin que nadie los vea? Y cuando digo nadie, es nadie. ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer cosas para Dios donde nadie los ve? ¿Cuántos de ustedes se atreven a cantarle a Dios con el corazón? Porque si no lo hacemos, ahorita que no hay persecución, no me quiero ni imaginar el día que se nos viene un problema a nuestras vidas. Si no lo hacemos en casa, nunca lo vamos a hacer, menos cuando se nos vienen los problemas. ¿Qué hacemos tú y yo cuando nos enfermamos? ¿Podemos tratar a Dios como Dios? Podemos decirle: Señor, si esta enfermedad es porque hice algo mal y me estás llamando la atención, está bien, enséñame qué es. Señor, si esto es un ataque del enemigo, enséñame, Dios, cómo tengo que orar. Señor, si es el tiempo de partir contigo, Señor, está bien, yo parto contigo, Señor. ¿Hemos tratado a Dios como Dios? ¿O hemos sido nosotros dioses y hemos querido decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Los primeros cristianos no le decían a Dios lo que tenía que hacer. Ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Y sabes qué tenían que hacer? Adorar. Adorar y exaltar al único Dios verdadero.
Tal vez de todo este lugar, tal vez yo sea el que peor canta de todos ustedes. Pero ¿saben qué? Me encanta cantar. Me encanta cuando nadie me ve. Bueno, también cuando me ven, porque sí me han visto. Lo curioso es que se han de preguntar, ¿y no le da vergüenza de veras al pastor? No me puede dar vergüenza. Porque este no es un asunto de instrumentos, este no es un asunto de voces, este es un asunto de pasión. Era lo que Jesús decía: estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día estamos tan preocupados por tantas cosas que se nos olvida lo más indispensable: el corazón. ¿Con qué corazón vengo yo y le canto a Dios? ¿Cuál es realmente el verdadero pasión de mi corazón hacia Dios? Un día, hace algunos años atrás, nos quedamos sin luz en la iglesia. Ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero nos quedamos sin luz. En ese entonces hubo como 5 semanas seguiditas que se metieron a robar a la iglesia. Nos quedamos sin luz, no teníamos luz. Llegamos un domingo y en esta sección ahí pusimos las sillas para que se pudiera agarrar un poquito más el audio, porque no teníamos audio, no había luz. Así que solamente con una guitarra y cantando a capela con fuerte voz. La verdadera adoración nace desde adentro del corazón. No es a través de lo que tenemos, no es a través de lo que sé, es a través de lo que hay en mi corazón. Y en Pablo y Silas había una pasión y un enamoramiento hacia Dios. A medianoche tú y yo, sin estar encadenados, no le cantamos a Dios. Tú y yo, siendo medianoche, no estando en una cueva, no le cantamos a Dios. Y tal vez si vivieran Pablo y Silas y estuvieran hoy aquí, muchos tal vez le dirían religiosos Pablo y Silas. Lo que quieren es avergonzarnos. Y nos excusamos porque nosotros ya no tenemos la misma pasión. Hoy todo ha sido vanidad. Hoy todo se basa en la vanidad. ¿Qué vanidad pueden tener estos 2 hombres que han sido golpeados y están sangrando en el fondo de una cueva? Y que están cantando a todo pulmón y todos los demás presos. O sea, ¿se imaginan para que los presos los hayan escuchado? O sea, si era medianoche, ¿cómo estaban los demás presos? Dormidos. Se despertaron porque estos empezaron a gritar. Bueno, a cantar, no, pero o sea, gritando. Esto es lo que el Padre decía, o lo que Jesús enseñaba acerca del Padre. El Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. No con lo que tiene que ver con vanidad, sino con lo que nace del corazón para Dios. Lo que podamos entregarle a Dios, que sea una ofrenda agradable a Dios. Allí estaban cantando himnos estos hombres. De hecho, si Pablo y Silas vivieran en este tiempo, no podrían hoy cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra generación canta Hillsong, no canta himnos. Nuestra generación canta otras cosas, no himnos. Pero ¿saben lo que pasó? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente ¿un qué? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow, qué alabanza. ¿Se imaginan esa alabanza, el poder de esa alabanza? ¿A poco no es impresionante eso? Qué increíble. Qué corazón y qué pasión tenían estos 2 hombres.
Ese terremoto sacudió todo. Mi pregunta es, ¿qué hizo que temblara aquello? ¿Pero qué fue? ¿Fueron los instrumentos? ¿Fue la voz? ¿Saben qué fue? Fue su corazón. Un corazón que se elevó como un perfume agradable ante a Dios. Yo me imagino a Dios allá en el cielo, de repente, escucho perfume. Y se asoma y ve a aquellos hombres sangrados a medianoche allá en lo profundo de la cueva. Y yo creo que a Dios nomás se le puso la piel chinita de escucharlos y eso hizo que temblara. El poder de Dios y su presencia es tan grande que hizo que la tierra temblara nomás de escuchar a esos dos hombres cantando en aquellas circunstancias. Y eso hizo que fueran libres. Escuchen esto, ¿quiénes fueron libres? ¿Solamente Pablo y Silas? ¿Quiénes fueron libres? Todos. ¿Sabes la gran influencia que tú y yo tenemos cuando hacemos algo para Dios? Vamos a tener una influencia negativa o positiva según lo que estemos haciendo. Y vamos a contaminar a los demás o vamos a influenciar a los demás para bien o para mal, según lo que estemos haciendo. Los demás presos decían, ay, ¿a qué horas callan a estos, no? Que están aquí cantando. Pero gracias a que no se callaron, ¿saben qué pasó con ellos? Fueron libres. Cuando tú y yo hacemos algo correcto, traemos bendición a nuestro alrededor. Cuando tú y yo, miren, muchas veces los padres piensan, bueno, voy a hacer esto, está malo, pero bueno, pues total, nomás me va a afectar a mí. No, no estás entendiendo la afectación que causas. Estás creando una afectación en tus hijos, en las siguientes generaciones, en lo que tú estás haciendo. Tú piensas, no, pues esto nomás me va a afectar a mí. ¿Por qué le va a afectar a los demás? Les va a afectar a los demás. Hay consecuencias en los demás, para bien o para mal. Haz las cosas bien y tarde que temprano van a afectar a tus hijos para bien. Y Pablo y Silas, a través de esta historia, vemos cómo todos fueron liberados. Pero dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? Pensando que los presos habían huido. ¿Recuerdan qué les pasó a los que tenían presos a Pedro? Dice que Herodes los mandó matar, porque nunca supieron qué fue lo que pasó y dijeron, máteme a esos. Yo lo único que sé que era que ellos estaban encargados, a ellos se les escapó, mátenlos. Así era ese trabajo de guardias. No se te podía escapar nadie porque te mataban. Así que ¿qué pensó este guardia? Le acaban de decir que asegurara bien a estos hombres y se despierta. O sea, es que era medianoche, él sí estaba haciendo lo correcto, no como el Pablo y Silas. Se despierta y dice, caray, se lleva la sorpresa de que todas las puertas están abiertas. Y luego se asoma y ¿qué vio? Pues nada, estaban vacías. Así que lo que piensa es, pues mejor me mato. Así que agarra la espada y cuando se la va a encajar, dice en el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, cuando pide luz, Pablo enciende su celular y ya le enseña ahí la luz. Y dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro. Recuerden que estaban en el fondo, entonces todos se fueron allá al fondo. Y dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies ¿de quién? De Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué le dice? Qué increíble.
¿Saben lo que hacemos hoy en día los cristianos? Por favor, recibe a Jesús, por favor. Mira, te conviene, no sabes qué bien te va a ir, por favor. Recíbelo. Se han cambiado los papeles. Ahora somos nosotros los que tenemos que rogar para que la gente reciba a Jesús, cuando la gente debería de rogar: ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Mucha gente nos ve como si fuéramos mendigos del evangelio. No, pues ruégame, o sea, tú búscame, ruégame, y a ver si ya después pues me convences y recibo a Jesús y voy ahí contigo, pero tú ruégame, ¿no? De veras no hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este hombre, este carcelero de Filipos sí lo entendió, y sabía que él era el que tenía que rogar, y él era el que tenía que preguntar. Se postra a los pies de Pablo y Silas y les dice: díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Sabes, él pudo haber visto aquel temblor de dos maneras: como algo natural que sucedió, pero no lo vio así, lo vio de la otra forma, que era la única y la correcta. ¿Cuál era? Que venía de parte de Dios, y entendió el poder y la grandeza de ese Dios. Así que cuando va ahí le dice: díganme qué tengo que hacer para ser salvo, díganmelo. Y mientras hoy en día nuestra generación sigue diciendo: ruégame, a ver si un día voy, no hemos entendido quién es Dios. Mientras nuestra generación ya no canta como Pablo y Silas, mientras nuestra generación dice: ruégame, ellos decían: dime qué tengo que hacer para ser salvo. Escuchen versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Yo sé que este versículo lo hemos tomado como una promesa para todos, que si yo creo, será salvo yo y toda mi casa. Y yo sé que todos lo hemos hasta declarado y orado y le hemos dicho: Señor, dice tu palabra que si yo creo, iba a ser salvo yo y mi casa. A mí lo único que se me hace bien curioso, y se los he dicho, es que hay otras promesas que nunca reclamamos los cristianos. Como por ejemplo, nunca he escuchado a un cristiano que dice: Señor, dice que si yo mentía y como yo mentí me voy a ir al lago de fuego, cumple tu promesa, Dios. Nunca he escuchado una oración así. Escucho nada más las promesas que nos convienen, pero no las otras verdades que vienen en su palabra. Y yo no estoy diciendo que no se va a cumplir. Yo lo único que sé es que Dios se lo está diciendo a una persona en especial. Y aún dentro de esto, a mí me llama la atención. ¿Saben a quién se lo dice? Al varón de la casa. Fue el varón de la casa el que preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Y no estoy diciendo que si una mujer se convierte, toda su familia no va a ser salvo, pero sí veo yo aquí un patrón a seguir, que es el varón de la casa, y que de alguna manera Pablo le está diciendo: si tú crees como varón por la autoridad que tienes en casa, serás salvo tú y toda tu casa. Y de una manera bien triste, hoy en día vemos que los varones son los que menos se acercan a Dios. No, ve tú, mujer, acabo que si tú vas, yo también soy salvo. Sí. ¿Cómo? Ahí me compartes, ¿eh? Ahí cuando vengas me dices de qué se trató. Pero les dice: si tú crees, serás salvo tú, pero también tu casa. Y vean cómo se cumple la promesa inmediatamente. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó ¿qué? O sea,
entienden que todavía traían las heridas y después de haber cantado, ¿qué más hicieron con todo y heridas? Predicaron la palabra. Cualquiera hubiera dicho, oye, o sea, ahorita te comparto, pero pues préstame tantito alcohol, no, lávale ahí en las heridas y ahorita te explico el plan de salvación, ¿no? O invítame primero de cenar y ahorita te explico el plan de salvación. Después de todo eso, después de predicar, después de que toda la familia se entrega, ¿qué hace el carcelero? Les lava las heridas. ¿Te das cuenta cómo estarían sus cuerpos? ¿Te das cuenta cómo están los cuerpos de estos dos hombres en una cárcel que se sentía humedad seguramente, con heridas, y tú y yo en la posición en la que estamos y no somos capaces de adorar a Dios con todo el corazón? Y no podemos hacer que se levante un perfume agradable delante del trono de Dios. Pero así que en aquella, dice en el 33, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué? Él con todos los suyos. Ahí estaba la promesa. Pedro se lo dijo en ese momento. ¿Qué necesito para ser salvo? Si tú crees, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y fue una promesa que se cumplió en ese instante. Y ahí estaban. Ahora, tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, se puede bautizar ahorita, pero la verdad, deja que me cicatricen las heridas y después regresamos y te bautizo, ¿no? ¿Te das cuenta todo lo que hicieron con heridas? Cantaron, oraron, predicaron. En esas condiciones convirtieron a toda una familia. Y después se metieron al agua con sus heridas. Cuando una herida está muy fresca y se mete al agua, ¿qué pasa, doña Edith? Se remoja y ¿qué pasa? ¿Se cierra? Pues no, se vuelve a salir. Entonces, esto es amar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hoy en día nos han cambiado tanto el evangelio, tanto la predicación del cristianismo, que hoy todo lo entendemos como vanidad, todo lo que tiene que ver conmigo, con la persona, y no con la persona de Dios, no con lo que es Dios. Yo como pastor necesito entender que esto se trata de Dios, no de nosotros. Es solamente eso. Versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? ¿Qué es? Mira, si tú has creído en Dios, ¿qué es lo que más te regocija? No hay nada que produzca más alegría en un corazón del ser humano más que el creer en Dios. ¿Por qué? Porque este corazón fue creado por Dios. Y cuando tú conoces al creador de este corazón, tu corazón ya no se regocija tanto con nadie, tanto como con Dios. Porque es tu creador y tu corazón volvió a latir. Porque ahí estaba Dios. Cuando tú te sientes incompleto, no has conocido a Dios. En Dios uno se siente completo. En Dios se llenan los corazones, en Dios se llenan las vidas. Y este hombre, por primera vez, dice, se sintió contento, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Después de todo eso, ¿qué fue lo que él hizo? Puso una mesa para ahora sí ofrecerle pan a estos hombres que le habían predicado. Y para terminar este capítulo dice que cuando fue de día, los magistrados, o sea los jueces que los habían enviado, dice, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, ¿por qué al otro día decidieron que los iban a soltar? Pues ni les llevaron un juicio ni nada, nada más dijeron, oye, mándales avisar que suelten a los que golpeamos ayer. ¿Sí?
Nomás así. Ah, bueno. Y dice en el 36 que el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero escuchen lo que dice Pablo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, o sea, no hubo ningún juicio, no hubo ninguna sentencia. Dice, imagínense lo que dice Pablo: siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo tenía doble nacionalidad, era hebreo y era romano. Tenía doble nacionalidad, así que dice: ¿cómo? En Roma, enjuiciar a alguien sin haber llevado el juicio, estos magistrados, digamos que hasta aquí había llegado su carrerita, ¿va? El haber hecho esto, el haber golpeado, primero haber enjuiciado a unos que tenían ciudadanía romana, y después haberlos mandado a azotar sin un juicio. Podían mandar a azotar al que sea, pero no a un ciudadano romano. Y Pablo conocía sus derechos y les dice: ¿cómo? ¿Nos van a echar así nada más que sí? A ver, que vengan y que nos digan por qué hicieron todo esto. Ahora, no sé por qué yo me imagino a Pablo riéndose, porque él sabía que ya se había cumplido el propósito con el cual Dios los había mandado ahí, ¿verdad? Pero de alguna manera les dice: ah, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Dice en el 38: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales ¿qué? Tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo, ¿qué les dijeron? Les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. ¿Recuerdan? Ella les había dado hospedaje. Habían regresado a casa de Lidia. Dice: y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando habla de que los consolaron, o sea, ¿cómo? ¿Pablo y Silas y ellos los consolaron? Cualquiera de nosotros hubiera entrado llorando a casa de Lidia. Hermanos, no saben lo que acabó de pasar. No, todavía tenían fuerzas para consolar a la iglesia que se había congregado ahí con Lidia. Los consolaron ellos a la iglesia, diciéndoles: vean el poder de Dios, todo lo que Él hace. Y seguramente les contaron todo lo que había acontecido en la cárcel. Iglesia, ¿cuánto necesitamos regresar a ver esto que está escrito en la palabra? La presencia de Dios en todo su esplendor y en toda su majestad. El poder entregar nuestro corazón a Dios, olvidándonos de todo, sino simplemente rindiendo un aroma, un perfume que sube hasta el trono de Dios, y entender que se trata de Él y no de nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.